¿Qué tal, parceros? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien, señores. Nuevo video para el canal, nueva reacción. Esto es un video que sale un poco del tema militar, que es lo que yo trato aquí, muchachos. Pero pues creo y siento la obligación moral de traerlo al canal para reaccionarlo con ustedes, para conocer un poco más de esa historia que nunca nos han contado en esta parte del mundo. Espero les guste. Antes de iniciar este video, dejen el like, muchachos. Pueden dejar cualquier saludito ahí en la cajita de comentarios, que eso me sirve de mucho. Y lógicamente que ahí en la descripción del video les voy a dejar el link al canal principal y el link al video principal del canal Historia Hispana, para que vayan, muchachos, dejen su apoyo. Vean los videos que tienen porque son bastante interesantes. Así que, comandos, arranquemos de una vez. ¡Se alistan los lanceros cumpliendo su misión! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Desde los cielos se ven sombras caer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! ¡Son exploradores dispuestos a vencer! Bueno, señores, arrancamos este video reacción. Vuelvo y les repito, una historia bastante interesante. Espero les guste, muchachos. Quiero hacer una recomendación para la gente que de pronto no le gusta este contenido, parceros. No lo vean, tranquilos, no hay problema. Pero particularmente yo les recomiendo que se queden, lo vean, analicémoslo, veámoslo desde otro contexto histórico, ¿no? No nos quedamos solo con la verdad medias que nos cuentan en esta parte del mundo, muchachos. Así que vamos a verlo, vamos a analizarlo, vamos a reaccionarlo con ustedes, comandos. La historia no es lo que nos han contado. Durante siglos han tratado de borrar nuestra memoria, ocultar nuestros logros y distorsionar nuestro legado. Pero aquí estamos para recuperarlo. Si crees que el concepto de derechos humanos nació en el siglo XX, prepárate para descubrir que España... Ojo, porque aquí en la historia que nos cuentan a nosotros en nuestros colegios, aquí en Hispanoamérica, el concepto de derechos humanos nació en la Francia revolucionaria, ¿no? Eso es lo que nos dicen, eso es lo que nos han enseñado. Entonces vamos a ver otra parte de la historia que no nos han contado. bajo el reinado de Isabel la Católica, ya protegía a millones de personas hace más de 500 años. Hoy nos adentramos en uno de los episodios más importantes de nuestra historia. Un testamento, un legado y una visión de justicia que nos coloca a la vanguardia de la civilización. Junto a nuestros compañeros Les recomiendo esos canales, muchachos. Ya saben que en la descripción del video les dejo el link. de héroes de la hispanidad y los enigmas del tiempo, vamos a desenterrar la verdad que muchos no quieren que sepas. Bienvenidos a un viaje a través del tiempo. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en esta misión de recuperar nuestra historia. Vamos para allá. Los anglosajones presumen de que son la cuna de los derechos humanos, pero la historia real es bien distinta. Hace apenas 60 años, James Meredith tuvo que ser escoltado frente a una multitud furiosa por ser el primer estudiante afroamericano que se matriculó en una universidad de los Estados Unidos. En cambio, en la España de 1556, casi 4 siglos antes, Juan Latino se graduó en la Universidad de Granada y se convirtió en el primer catedrático negro de Occidente. Esto es solo un ejemplo de lo que la monarquía hispánica se adelantó a su tiempo. Existe una historia olvidada, donde en un lugar de la vieja Castilla nacieron los derechos humanos, un lugar donde Isabel la Católica se convertirá en la pionera en proteger a millones de personas en un mundo muy distinto al actual. Acompáñanos al lugar donde todo cambió para siempre. Bienvenidos a las últimas voluntades de la reina Isabel la Católica. Bueno, muchachos, vamos a ver este video, vuelvo y les repito, a reaccionarlo y lógicamente a analizar mucho el contexto que pasó en ese entonces, ¿no? Medina del Campo. Soy Jesús Medina, fundador del proyecto Héroes de la Hispanidad, y me encuentro en el Palacio Real Testamentario de Medina del Campo. Y os voy a mostrar algo que os va a dejar de piedra.
Muchachos, y esa vuelvo y repito, uno aquí desconoce esa historia, ¿no? Porque nunca se la enseña, nunca... En este mismo lugar firmó su A nuestros gobiernos nunca les ha interesado que nosotros conozcamos esos detalles cruciales de nuestra historia, porque aquí estamos hablando de nuestra historia. A mí podrán decirme, bueno, aquí yo tengo hater de muchos niveles y más que todo, bueno, hay gente que me apoya, pero hay otros que no tanto y inclusive dicen que cuánto me pagan. Ya quisiera que me pagaran por hacer este tipo de videos, parceros, ¿no? Pero digo yo que uno analizando el contexto mundial y historias que uno totalmente desconoce, uno va cambiando su punto de vista hacia la historia que realmente tenemos. testamento y murió la reina más grande de todos los tiempos, Isabel la Católica. Isabel firmó su testamento un 12 de octubre del año 1504, exactamente el mismo día, pero 12 años después del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón. Y un mes más tarde, un 26 de noviembre, moriría en este mismo lugar, no sin antes defender la vida y los bienes de los nativos de América. Pues 3 días antes de morir, en su codicilo, que es la ampliación de su testamento, diría lo siguiente: no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme reciban agravio alguno en sus personas y bienes, mas mando que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remienden y provean. Según el conferencista y escritor recientemente fallecido Pablo Victoria, Él es colombiano, ¿no? Colombiano, ya he visto algunas cátedras que él ha dado. Muy interesante la forma, vuelvo y le repito, de que nos cuenta la historia. el codicilo de Isabel la Católica antes de morir es el lugar en el que nacen los derechos humanos hispánicos, que nos alzan por encima de todas las naciones. No crean que esto es algo de las Naciones Unidas. Esto nació con Isabel la Católica de manera formal. Y todo esto ocurrió aquí, en este mismo lugar donde nos encontramos. Además, Pablo Victoria dijo que eso no quería decir que no hubiera abusos. Claro que los hubo, pero eran abusos individuales, no era política de la corona española. Además, la corona española castigaba a aquellos que cometían abusos contra los indios. Sin duda, el testamento y codicilo de Isabel es algo de lo que debemos de sentirnos muy orgullosos. El legado que dejó aquí Isabel es muy grande y no debemos de olvidarlo nunca. Me encuentro en la Plaza Mayor de la Hispanidad de Medina del Campo, la Villa de las Ferias. Esta es considerada la plaza mayor más grande por extensión de toda España y se encuentra en el viejo Reino de Castilla. Aquí se celebraban las ferias generales del Reino de Castilla y para que los comerciantes no abandonaran sus puestos, se daba la misa desde ese balcón. Y de estas ferias viene la famosa frase «esto va a misa», porque hasta que no se celebraba la Santa Misa, no se hacía efectiva la transacción. Más adelante, estos balcones se pusieron también en las iglesias y catedrales de América, pues los nativos, los indígenas, no estaban acostumbrados a entrar dentro de los templos, así que se imitaron este tipo de balcones y se pusieron en el continente americano. Oiga, y ojo que yo cuando veo las catedrales me preguntaba, bueno, ¿y para qué eran esos balcones? No son ventanas, lógicamente, ¿no? Y vea, aquí está está la explicación perfecta, ¿no? Ahí está la explicación perfecta. Porque, vuelvo y les digo, muchachos, uno desconoce tantas cosas, parce, de su propia cultura, de su propia historia, a raíz de muchas cosas que han pasado, ¿no? Y ve, aquí uno va encontrando la respuesta a esas preguntas que le atacan a uno cuando ve uno cosas de su cultura que no tienen ninguna explicación y que nadie se las explica. La plaza de Medina tiene un simbolismo especial, pues en ella se representa a la perfección cómo era la monarquía hispánica. A diferencia de las monarquías absolutistas de Francia o de Inglaterra, en las que el poder venía de Dios y se lo entregaba directamente al rey sin pasar por el pueblo,
en la monarquía hispánica, el poder venía de Dios y se lo entregaba al rey a través del pueblo. Y esto lo tenemos muy bien representado en la Plaza Mayor de Medina. Pues a la izquierda tenemos la iglesia, que representa a Dios, a la derecha tenemos el Palacio Real, que representa al rey, y en el medio tenemos el ayuntamiento, que representa al pueblo. ¿Qué quería decir esto? Pues quería decir, entre otras cosas, que si el rey era un tirano, el pueblo tenía el deber de derrocar a ese rey para poner a otro que defendiera de verdad los intereses de su pueblo. Pregunta seria para la gente de España, muchachos. En su cultura, bueno, en su historia, ¿sí existió algún rey tirano que haya sido depuesto por el pueblo? Pues yo realmente no lo he escuchado en lo poquito tiempo que llevo, pues conociendo un poco más de la cultura, ¿no? Y de la historia española. Pero no sé, ahí los leo en la cajita de comentarios, muchachos. Esta majestuosa fortaleza que tengo a mis espaldas es el Castillo de la Mota de Medina del Campo y se erigió en lo más alto de la Villa de las Ferias. Su construcción fue culminada por los Reyes Católicos, convirtiéndolo en el castillo más importante a nivel defensivo de toda Europa. Como podéis comprobar, Isabel y Fernando dejaron su escudo grabado en piedra con los cuarteles de Castilla y León, de Aragón y de las dos Sicilias. Además, en él aparece el águila de San Juan y el yugo y las flechas representando a Isabel y Fernando. Por cierto, todavía no aparece la granada porque aún no se había culminado la Reconquista. Hermosas esas edificaciones, parceros. Yo espero algún día antes de mi muerte poder conocer España. En este castillo estuvieron encarcelados algunos de los personajes más importantes de la historia, como por ejemplo Juana I de Castilla, también conocida como la Loca, que estuvo aquí un año retenida exigiendo que le dejaran ir a ver a su esposo a Flandes, Felipe el Hermoso. Además, este castillo fue el último lugar donde se vieron y se despidieron para siempre la reina Isabel y su hija Juana. Aquí también estuvo encarcelado César Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, tras ser capturado por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en Nápoles. Entre estos muros también estuvo encarcelado durante 20 años Hernando Pizarro, hermano del famoso conquistador del Perú, Francisco Pizarro, quien se casó con su sobrina Francisca Pizarro Yupanqui, princesa y descendiente de los incas, con quien se casó aquí, en Medina del Campo. Vean, pues muchachos, vuelvo y repito, historia que uno no conoce. Y eso no se lo dicen a uno por acá, ¿no? Aquí lo que sabemos es que los españoles vinieron a explotar y a matar a todos los indígenas, ¿no? Eso es lo que nos dicen en nuestra historia patria. Pero no sabía, vean, historias, vuelvo y repito, señores, que uno desconoce, ¿no? Además dicen que aquí estuvo encarcelado nada más y nada menos que el rey de Francia, Francisco I. Tras ser Historias tiene esas murallas, ¿no? Historia mundial. capturado por Carlos V, emperador del Sacro Imperio y rey de España, en la famosa Batalla de Pavía. Imaginaos que en una batalla consigues capturar nada más y nada menos que al máximo representante de tus enemigos, al rey de Francia. Ah, pues ¿qué puedes parar de los franceses, hermano? Hablo bien. Sin duda, esta es una hazaña que se recordará siempre. Si accedemos al castillo, además de encontrarnos con una réplica de la puerta del hospital que fundó Beatriz Galindo la Latina en Madrid, también podemos ver una réplica del primer mapamundi de la historia, cartografiado por nada más y nada menos que Juan de la Cosa, en el año 1500. Fijaos cómo representó el continente americano en aquella época, pues todavía no se conocía su verdadera extensión y su forma. La forma definitiva de América y del resto del mundo se iría completando gracias a futuras expediciones,
como por ejemplo la que inició Fernando de Magallanes y que culminó Juan Sebastián Elcano. En ella se dio la primera vuelta alrededor del mundo. Además, en este precioso mapa, mirad a quién tenemos aquí representados. Nada más y nada menos que a los Reyes Magos venidos desde Oriente. Junto a estas viejas murallas que protegían y delimitaban la antigua población que había aquí arriba, podemos divisar la nueva villa de Medina. Una villa llena de historia que nos recuerda la grandeza de la hispanidad. Aquí también se sentaron las bases de la moneda más importante de la historia. Con la pragmática de 1497 de los Reyes Católicos se sentaron las bases del Real Español y de lo que después se convertiría en el Real de A8. Una moneda muy utilizada y muy valorada en el mundo entero. En Medina del Campo, además, se conocieron Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Hicieron, además, la reforma del Carmelo. Y aquí en Medina dio su primera misa San Juan de la Cruz, en el convento de Santa Ana. Aquí también San Vicente Ferrer instituyó las procesiones de disciplina de Semana Santa más antiguas de España y del mundo, hace ya más de 600 años. Aquí además nacieron personajes muy importantes, como por ejemplo Bernal Díaz del Castillo, quien acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México Tenochtitlan, autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Aquí también nació José de Acosta, un importante científico que viajó hasta América y que realizó una obra muy importante como fue la Historia Natural y Moral de las Indias. Una obra que sirvió de ejemplo y de inspiración a Charles Darwin para escribir su famosa obra El origen de las especies. Sin más, me despido desde mi lugar favorito en el mundo, el Castillo de la Mota de Medina del Campo, en la villa que me vio nacer. Bueno, señores, llegó el fin de este video. No sé qué decir, no sé qué reaccionar. Creo que los comentarios que hice en el video son más que suficientes. Mucha y demasiada historia que nos conecta, ¿no? Vuelvo y lo repito como siempre lo he dicho. Fue tan grande España a nivel mundial que siempre fue pionera en todos los asuntos del mundo, ¿no? Y aquí nos quieren esconder esa historia. Es lo más triste. Nos presentan la historia de España como los que querían acabar con nosotros, nos querían destruir para apoderarse de nuestras riquezas, de nuestra tierra, de nuestro agua, bueno, en fin. Pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es que éramos una sola raza, éramos una sola corona, éramos un solo pueblo. Y por intereses políticos pues fuimos totalmente divididos, cercenados, totalmente dominados por castas políticas mundiales que vieron en nosotros un gran potencial y les dio terror, pánico, y lo que hicieron fue destrozarnos. Y aún hay personas que creen que fue la mejor decisión, es lo más triste. Gracias por ver el video, señores, ya saben, ahí en la cajita de comentarios me pueden dejar sus recomendaciones y nos estamos viendo y en uno próximo. Chao.